Antes de ser piedra, fue barro. Antes de alzar su voz en Pentecostés, gritó en la tormenta. Antes de caminar sobre aguas, fue arrastrado por olas de duda. Esta es la historia de Simón, hijo de Jonás, a quien el cielo rebautizó como Pedro, la roca. El hombre común que el Hijo del Hombre convirtió en eterno. Un pescador galileo que cambió sus redes por almas y su miedo por fuego celestial. Un apóstol cuya vida fue una cadena de milagros, errores, redenciones y coraje. Su historia es una tormenta que desemboca en gloria. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. En la aldea de Betsaida, a orillas del lago de Galilea, nació Simón, de madre sencilla y padre pescador. Desde niño se le veía descalzo, corriendo por la arena húmeda, cargando redes más grandes que su cuerpo. Tenía los ojos del mar, inquietos, intensos, cambiantes. Su carácter era fuerte como los nudos de soga y rápido como las olas. A los 12 ya sabía remar de noche, reparar redes rotas y leer el cielo para predecir tormentas. Su mundo era agua, pez y viento. Nadie sospechaba que ese niño sudoroso y terco sería, un día, uno de los nombres más poderosos de la historia. Pero el joven Simón era rebelde, impulsivo, testarudo. Su padre, Jonás, solía decirle: «Muchacho, algún día esa lengua tuya te meterá en problemas, o te hará profeta». Y la madre, con ternura y temor, respondía en silencio: «O las dos cosas». Ya como joven adulto, Simón se había establecido en Cafarnaúm con su esposa, trabajando con su hermano menor Andrés. Su vida parecía estar escrita en la monotonía de las mareas: lanzar las redes, arrastrar las vacías, reparar los hilos, y volver a empezar. Galilea era una región oprimida, vigilada por romanos, ignorada por Jerusalén, plagada de impuestos y de esperanzas rotas. La gente esperaba al Mesías, pero nadie sabía cómo luciría. Simón no era sabio, ni estudioso, ni sacerdote. Era un hombre de manos agrietadas, de espalda quemada por el sol, de alma inquieta. No tenía estudios, pero tenía hambre de verdad. Su corazón estaba lleno de preguntas que el mar no respondía. Sentía que su vida estaba hecha para algo más que atrapar peces. Fue entonces cuando su hermano Andrés regresó un día con una mirada distinta. «He visto al Cordero de Dios», dijo, temblando. «Su nombre es Jesús de Nazaret». Simón rió. «¿Un carpintero? ¿Ese es el Mesías?». Andrés solo sonrió. «Ven. Lo verás con tus propios ojos». Y así, una mañana, en la orilla donde tantas veces había maldecido al mar por su vacío, Simón lo vio. Un hombre de mirada tan profunda que parecía contener la eternidad. Jesús lo observó como si ya supiera todo sobre él. Y dijo algo que haría eco hasta el fin de los tiempos: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero desde ahora te llamarás Kefa», piedra. No fue una invitación. Fue una profecía. Simón sintió que el universo se sacudía dentro de él. No entendía por qué, pero supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Sin pensarlo, dejó las redes, dejó el lago, dejó todo. Y lo siguió. Desde el momento en que dejó sus redes, Simón, ahora Pedro, caminó junto a Jesús como uno de los 12. Pero no era uno más. Destacaba por su pasión, por su boca rápida, por su corazón ardiente que hablaba antes de pensar. Era el primero en correr, el primero en preguntar, el primero en lanzarse, y también el primero en equivocarse. Jesús lo amaba precisamente por eso. Sabía que en Pedro ardía una llama que, si era purificada, podría incendiar al mundo con verdad. En aldeas polvorientas, en barcas azotadas por tormentas, en montañas donde el cielo rozaba la tierra, Pedro presenció milagros que ningún ojo había visto: ciegos que veían, leprosos que sanaban, muertos que volvían a respirar. Pero aún así, había momentos donde dudaba. Como aquella noche. La barca era sacudida por un viento cruel. El mar, oscuro como una boca abierta, amenazaba con tragarlos. Y de repente, entre la neblina, apareció una silueta caminando sobre el agua.
Es un fantasma, gritaron los discípulos. Pero la voz del maestro cortó el viento. Soy yo. No teman. Pedro, con su alma entre el temor y la fe, gritó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Jesús asintió. Ven. Y Pedro saltó. Sin lógica, sin razón, solo con fe. Caminó unos pasos sobre el mar, desafiando toda ley natural, hasta que miró el viento y dudó. Y entonces se hundió. Sálvame, Señor, clamó mientras las aguas lo devoraban. Jesús lo tomó de la mano y lo alzó como quien rescata no solo un cuerpo, sino un alma. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese día, Pedro entendió que la fe no es una emoción, sino una decisión. Y que con Jesús, incluso los fracasos podían ser parte del camino hacia la grandeza. Tiempo después, en la región de Cesarea de Filipo, Jesús hizo una pregunta que sacudió los corazones de los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Silencio. Duda. Miradas. Y entonces Pedro, como si el cielo hablara por su boca, exclamó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo miró con ojos que brillaban con una mezcla de alegría y misterio. Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fue el momento más alto de su vida. Pedro se sintió invencible. La roca. El elegido. El que tenía las llaves del reino. Pero pronto, el fuego de su orgullo iba a ser probado en la forja del sufrimiento. La noche era espesa en Jerusalén, cargada de misterio. En el aposento alto, Jesús cenaba con los suyos por última vez. Pedro, como siempre, se sentó cerca, bebiendo cada palabra con el hambre de un discípulo que no quiere que nada cambie. Jesús, con el corazón quebrado, habló con voz baja. Esta noche, todos ustedes se escandalizarán por mi causa. Pedro golpeó la mesa, furioso. Aunque todos se aparten, yo no. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, y a la muerte. Jesús lo miró con una tristeza que no cabía en palabras. Pedro, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Silencio. Pedro no dijo nada. Pero en su interior, se prometió que eso jamás sucedería. En el huerto, mientras Jesús oraba con sudor de sangre, Pedro dormía. 3 veces fue llamado a velar, y 3 veces falló. Cuando llegaron los soldados con antorchas y espadas, Pedro despertó como un león. Desenvainó su arma y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Jesús detuvo la violencia con una mirada. Guarda tu espada. ¿Acaso no debo beber la copa que el Padre me ha dado? Y sanó al herido, mientras Pedro retrocedía, confundido, con su fe temblando como una hoja. Mientras Jesús era arrastrado a juicio, Pedro lo siguió de lejos, oculto entre sombras. En el patio del sumo sacerdote, se acercó al fuego para calentarse. 3 veces lo señalaron. 3 veces lo acusaron de ser uno de los suyos. Y 3 veces, Pedro mintió. No lo conozco. No soy uno de ellos. Te digo que nunca he estado con ese hombre. Entonces, el gallo cantó. Y desde el interior, Jesús giró su rostro y lo miró. Una mirada que no era de odio, ni de juicio, era de amor herido. Pedro sintió que su alma se partía en 1000 pedazos. Salió corriendo. Y lloró. Lloró como jamás había llorado un hombre. Lloró como quien se ve a sí mismo por primera vez. Lloró porque el pescador que quería ser roca, había naufragado. El día después de la crucifixión fue el más largo. Pedro no hablaba. No comía. No dormía. Se quedó en una esquina, mudo, derrotado, con el corazón lleno de culpa. Jesús estaba muerto, y él lo había negado. Lo único más terrible que la traición, era la posibilidad de no poder pedir perdón. Al tercer día, antes del alba, Magdalena golpeó la puerta donde Pedro se escondía. «Está vivo. El Maestro ha resucitado». Pedro se levantó como impulsado por un rayo.
Corrió al sepulcro junto a Juan. Su corazón latía como un tambor de guerra. Cuando llegó, vio la piedra removida, las vendas dobladas, la tumba vacía. Pero no celebró. No todavía. Porque aunque Jesús había vencido a la muerte, Pedro aún no vencía su culpa. No podía olvidar el fuego del patio. El gallo. La negación. ¿Lo perdonaría el maestro? Días después, Pedro volvió al lago. A pescar. A lo único que conocía antes de todo. Tal vez pensaba que su historia con Jesús había terminado. Que debía regresar a su vida anterior. Esa noche, como en el pasado, no pescaron nada. Al amanecer, una voz les gritó desde la orilla: «Echen la red al lado derecho». La red se llenó tanto que casi se rompía. Juan susurró: «Es el Señor». Pedro no lo pensó. Se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Allí, sobre las brasas, Jesús los esperaba, cocinando pescado y pan. El mismo fuego, pero esta vez no para negarlo, sino para restaurarlo. Después de comer, Jesús llevó a Pedro aparte. Le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». 3 veces. Como las negaciones. Pedro, quebrado, respondió cada vez con un sí más profundo y más sincero. «Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y Jesús, con una ternura inquebrantable, le dijo: «Apacienta mis ovejas». Ese día, Pedro no solo fue perdonado, fue restaurado. El pescador volvió a ser roca. Y esta vez, más firme que nunca. Jesús los llevó al monte y les dio la misión: «Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes». Pedro ya no era el mismo. No era el impetuoso que hablaba sin pensar. Era un hombre quebrado y reconstruido por gracia. Estaba listo para arder por el reino. Pedro fue testigo de lo imposible. Jesús, elevado en gloria, desapareciendo entre las nubes, dejando en ellos la promesa del Espíritu. Miró al cielo sin miedo. Sabía que el fuego estaba por venir. Pedro siguió viajando, predicando, confirmando iglesias. En Antioquía, compartía mesa con judíos y gentiles, comiendo sin distinción. Pero cuando llegaron algunos hermanos judíos de Jerusalén, Pedro se apartó por temor a la crítica. Fue entonces que Pablo, celoso por la pureza del Evangelio, lo confrontó públicamente. «Si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?». No fue un conflicto de odio, sino de amor a la verdad. Pedro, el líder incuestionable, fue corregido y aceptó la reprensión con humildad. Porque la roca ya no se defendía con espada, se afilaba con verdad. Si este contenido te está gustando, no olvides suscribirte. Me ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo y llegue a más personas con la palabra de Dios. En Jerusalén, Herodes Agripa alzó la mano contra la iglesia. Mató a Santiago con espada y encarceló a Pedro, pensando dar otro golpe mortal. Encerrado en la más oscura celda, con guardias encadenados a sus brazos, Pedro dormía. Dormía en paz, como si ya no temiera ni al juicio ni a la muerte. Y en la noche, un ángel descendió. «Levántate». Las cadenas cayeron. Las puertas se abrieron. Pedro salió como quien sueña. Al amanecer, los soldados lo buscaron, pero él ya predicaba de nuevo. Ni las rejas ni los reyes podían detener al pescador de hombres. Pedro sanó a Enea, un paralítico de 8 años. Y en Jope, oró junto al cadáver de una mujer llamada Tabita. Le habló como Jesús lo había hecho con la hija de Jairo. «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos. La fama de Pedro se extendía, pero su alma no buscaba gloria. Solo quería ser fiel al Maestro al que una vez negó y ahora servía con cada fibra de su ser. La persecución se intensificaba. Nerón, en Roma, encendía antorchas humanas con cristianos y culpaba a los seguidores del Nazareno por incendios y rebeliones. Pedro, ya mayor, sabiendo que su tiempo se acortaba, viajó hacia la ciudad del César. No por valentía ciega, sino por obediencia hasta el fin. Roma ardía.
No por llamas físicas, aunque las hubo, sino por una guerra espiritual que se gestaba bajo sus calles, en casas ocultas, en catacumbas donde el nombre de Jesús era susurrado con reverencia y riesgo. Pedro llegó a la capital del imperio no como diplomático, ni como sabio, sino como padre de una iglesia perseguida. Allí predicó en plazas, en patios, en pasillos secretos. Allí fortaleció a los cristianos aterrados por la furia de Nerón. El apóstol sabía que su presencia no pasaría desapercibida. Él no huía más. En Roma, Pedro dictó sus memorias a su discípulo Juan Marcos, el joven evangelista. Las palabras del apóstol, cargadas de emoción, se transformaron en el primer evangelio escrito, el Evangelio según Marcos. Pero Pedro no buscaba inmortalidad en letras. Buscaba obedecer hasta el fin. Lo arrestaron al amanecer, sin juicio justo, como a su maestro. Fue encadenado y arrojado a la prisión mamertina, una mazmorra oscura donde los gritos de siglos se mezclaban con el silencio de los que aguardaban la muerte. Allí, Pedro oró. Consoló a los demás prisioneros. Predicó incluso a los carceleros. Sabía que su hora había llegado. La tradición cuenta que Pedro, ante la inminencia de su ejecución, fue persuadido por algunos hermanos a escapar de Roma. Mientras huía por la vía Apia, tuvo una visión. Jesús venía caminando en sentido contrario. «Domine, ¿quo vadis?», preguntó Pedro, temblando. «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió con ternura. «Voy a Roma, a ser crucificado otra vez». Pedro entendió. Volvió. No escaparía. No negaría más. Lo llevaron al Gemonium, donde las ejecuciones eran espectáculo. Los soldados romanos se prepararon para clavarle a una cruz como lo hicieron con su Señor. Pero Pedro habló. «No soy digno de morir como él. Crucifíquenme cabeza abajo». Y así fue. Con la cabeza hacia el suelo, y los pies hacia el cielo, Pedro murió como vivió en sus últimos días, con humildad. Firme como una roca. Fiel hasta el final. El cuerpo de Pedro fue enterrado en secreto, lejos de los ojos del imperio, pero no lejos del corazón de los suyos. Bajo la colina vaticana, los cristianos guardaron sus huesos como se guarda una semilla viva. Y aunque el mármol de Roma pretendía eternidad, fue sobre los restos de ese humilde pescador donde, siglos después, se levantaría una basílica. Pedro no conquistó territorios. No escribió tratados de guerra. No fundó dinastías humanas. Pero fundó una fe que atravesaría continentes, siglos y persecuciones. Antes de morir, Pedro escribió cartas a las iglesias dispersas. No eran gritos de un líder asustado, sino el canto final de un pastor fiel. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos. Sed sobrios, y velad. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. A los ancianos entre vosotros, exhorto como testigo de los padecimientos de Cristo. Sus palabras, llenas de ternura, autoridad y esperanza, serían leídas por generaciones enteras de creyentes que buscarían en ellas el ánimo para no renunciar en medio del dolor. ¿Quién fue Pedro? Fue el que dudó, pero caminó sobre las aguas. El que negó, pero lloró amargamente. El que cayó, pero fue restaurado. El que huyó, pero volvió. El que fue débil, pero fue hecho fuerte. Un hombre ordinario, con un llamado eterno. Jesús no se equivocó al llamarlo roca. No por lo que era, sino por lo que sería. Porque cada golpe, cada lágrima, cada cicatriz, lo fue tallando hasta convertirlo en fundamento. Hoy, su nombre resuena desde altares hasta chozas, desde catedrales hasta cuevas escondidas. Los pescadores lo llaman hermano. Los mártires lo llaman padre. Los pecadores lo llaman esperanza. Y los que fallan, como él falló, encuentran en su historia la promesa de que todo puede ser redimido. La muerte de Pedro no fue un punto final. Fue un eco eterno que se extendió más allá del polvo de Roma. En los años posteriores, su nombre se volvió símbolo de firmeza, de esperanza para los perseguidos, de guía para los extraviados. Allí donde la espada intentó silenciarlo, su voz resonó más fuerte.
Desde el polvo de su martirio, los primeros obispos de Roma se alzaron como herederos de su fe y de su misión. No como reyes, sino como siervos del siervo de Cristo. La silla donde Pedro predicó, en humildad y temblor, pasó de generación en generación. No era un trono, era un recordatorio, que la autoridad nace del quebranto, y el liderazgo, del amor. Los siglos vinieron con fuego, cruzadas, cismas y sombras. Pero siempre, en lo más profundo de la fe cristiana, la figura de Pedro permanecía. El pescador que negó, pero fue perdonado. El impulsivo que cayó, pero se levantó. Millones de almas encontraron consuelo en su historia. Porque Pedro no fue un santo inalcanzable. Fue un hombre como nosotros, hecho fuerte por la gracia. Allí donde alguien se arrodilla a llorar por haber fallado. Allí donde alguien vuelve a intentarlo tras haber caído. Allí donde una voz se alza con valentía en medio de la persecución. Pedro vive. Porque su legado no está solo en huesos enterrados ni en templos levantados. Está en cada corazón que, como él, ha conocido la traición y la restauración. La duda y la fe. El temor y la obediencia. El pescador se convirtió en pilar. El pilar en mártir. El mártir en semilla. Y la semilla, en millones. La iglesia no se levantó sobre perfección, sino sobre perdón. No sobre poder humano, sino sobre una roca que aprendió a quebrarse y volverse a levantar. Lo vimos la primera vez junto al mar, lanzando redes de cuerda. Lo despedimos en Roma, lanzando redes de fuego, tejidas con palabra y testimonio. Pero Pedro aún lanza su red. Cada vez que un predicador habla con pasión. Cada vez que un corazón se arrepiente y vuelve a Jesús. Cada vez que alguien cae y se levanta. Pedro vuelve a caminar sobre el agua. El pescador murió crucificado, pero su cruz no fue una derrota. Fue una señal en el cielo. Aquí murió uno que vivió por amor. Su sangre se mezcló con la tierra, y de allí brotaron iglesias. Su nombre fue esculpido en las piedras, pero su verdadero monumento es invisible. Está en cada vida transformada, en cada alma restaurada, en cada corazón que responde. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa promesa no terminó con su muerte. Sigue firme, porque no hablaba solo del hombre, sino de lo que Dios puede hacer con un corazón entregado. Pedro fue barro en las manos del alfarero, y el barro se volvió roca. Hoy, la historia de Pedro no solo se lee, se vive, porque todos llevamos dentro algo de Simón, la duda, el miedo, la debilidad. Y todos podemos ser Pedro, la firmeza, el fuego, la fidelidad. Él tropezó, pero no fue desechado. Negó, pero fue restaurado. Temió, pero terminó amando hasta el fin. Esta es la historia de Pedro. Pescador de peces. Pescador de hombres. Piedra viva. Roca inmortal. Y mientras haya mar, viento y redes que lanzar, Pedro no ha terminado. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.